Ahora, regresar al panorama político, dábamos cuenta ayer justamente de que el pedido de censura al ministro Eleodoro Mayorga quedó de lado por una votación que en realidad era previsible. Ya en días anteriores algunas bancadas habían mostrado su decisión de negar, o mejor dicho, de no estar de acuerdo con el voto de censura. Sin embargo, hoy día se ha dado a conocer por representantes de Fuerza Popular y algunos otros señores parlamentarios que se va a proceder a una acusación constitucional. Para conversar de esos y otros temas nos acompañan los congresistas de Cilia Chacón, de Fuerza Popular, y Omar Chejade, parlamentario de Gana Perú, a quien por supuesto les agradecemos como siempre su gentil Mario, presencia. por Buenas noches. Y además saludos por periodista. Yo sé que tú no eres periodista sino abogado, pero ejerces la profesión de periodista hace 20 años. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, congresistas. Me uno a ese saludo. Gracias, congresistas. Gracias por estar con nosotros. Bien. Empecemos por ustedes, porque son los que han formulado el pedido. En realidad, yo decía hace un momento que hace aproximadamente 10 días prácticamente se da por descontada esta no censura al ministro Mayorga, básicamente por la decisión de la bancada de PPC-APP. Sin embargo, ustedes luego de la votación, congresista Chacón, insisten en... ¿No? La acusación constitucional es también un camino y es una vía, por lo tanto... más bien después de una acusación constitucional tal vez estaría ya zanjado el tema en lo que a los fueros parlamentarios se refiere. Pero en realidad nosotros estamos muy preocupados por esta situación, porque obviamente se trata de un ministro en una de las carteras más importantes para el país. Una cartera donde se necesita mucha estabilidad y confianza para que justamente los nuevos proyectos puedan desarrollarse. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla y muy simple. La inversión que se necesita, tanto para proyectos mineros como para proyectos de hidrocarburos, es millonaria. Es decir, para invertir en minería e hidrocarburos se necesita muchísimos millones de dólares que obviamente ningún inversionista va a poner si es que tenemos un ministro cuestionado, un ministro que no solamente los fujimoristas, no solamente la oposición, sino muchísima gente considera que ha habido un conflicto de intereses. Ustedes, congresista, y esto lo digo con una curiosidad simplemente, ¿han podido testear el sentir de los inversionistas del sector minero energético? O sea, ¿es la misma opinión la que usted señala? A ver, mire, yo le digo una cosa, simplemente vayamos a las cifras y no a lo que podamos especular, ¿no? Solamente para que tengas una idea, la inversión en hidrocarburos en el Perú ha caído 34% entre enero y abril del 2014. Son cifras que no doy yo, son cifras que da Perú Petro. La mayor caída se dio en las exploraciones, en un 39%. ¿Qué significa la exploración? O sea, ni siquiera hay inversionistas que quieran empezar a perforar para saber dónde podría haber nuevos yacimientos. Oye, en minería andamos igual, muy parecido. A ver, ahí voy. Entonces, esto nos va a llevar de todas maneras, esperemos que se resuelva, a una crisis energética. O sea, ¿ustedes creen que la presencia de Mayorga es un obstáculo político a la llegada de más inversión? Por supuesto, no es la única razón, porque esto viene ya de antes, pero obviamente no mejora el panorama, ni contribuye, y todo lo contrario, lo empeora. Pero además de eso, mientras que la inversión en la explotación de pozos de hidrocarburos cayó en 30% en el 2014. Y además, esto es aún más preocupante si es que consideramos que en el 2013, esto es en relación al 2014, en el 2013 la inversión total en el sector hidrocarburos se redujo en un 23%. O sea, ya venimos en caída. Esto acelera la caída. Esto lo que hace es quitarnos totalmente cualquier paracaídas. Y además, en minería, que es algo que también es muy preocupante, está estancada desde el 2012, no lo digo yo, lo dijo el exministro Carranza en el último simposium del oro. Y dijo claramente que el crecimiento de este año no llegará al 4% y que la inversión en minería está estancada, vuelvo a repetir. La inversión privada pasó de 5.5 a 1.5 según el propio MEF. Bueno, en realidad la inversión privada en el Perú va a crecer a cero prácticamente el 2013. Pero en la actividad minera no nos olvidemos, que nos guste o no nos guste, es el desarrollo del motor de desarrollo de este país, y que además significa, solo para dar algunos datos, el 60% de las exportaciones del Perú. Entonces no estamos hablando de poca cosa. Y si a eso le sumamos, ¿no?, la inseguridad que hay en estos momentos, inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, inseguridad política,
obviamente el resultado va a ser que hay una gran obstinación para que este señor no se vaya, y a quien está perjudicando no es a los grandes mineros, no es a los grandes inversionistas. ¿A quién al final perjudica? A la ciudadanía. El canon minero, a comparación de otros años, va a ser nada. Y eso va directamente a favor o en contra de quiénes, del ciudadano, el ciudadano de a pie, que no va a tener su gobierno regional ni municipal dinero para poder hacer obras. Entonces, congresista Chejade, entonces, como usted ha escuchado, el argumento principal ahora ya no es necesariamente político, este conflicto de interés que se ha discutido a propósito de la censura, sino que genera además un ruido político que, digamos, perjudica las inversiones en el sector. A ver, yo al escuchar a mi amiga Cecilia Chacón, por un momento pensé que estaba hablando de otro país, ¿no? De repente estaba hablando de Argentina o de Venezuela, que están lamentablemente quebrados, o de Grecia, ¿no es cierto?, que recién está saliendo del hoyo de algunos países de Europa como España. Y no es así. Creo que la política económica del presidente Ollanta está bien encaminada. Creo que no hay duda de eso. Había una desaceleración económica en algunos sectores producto de la caída de los metales en el mundo, en un mundo globalizado fundamentalmente en materia económica. Pero pasando al tema Mayorga, nunca la oposición contempló, Mario, en lo absoluto, por lo menos hasta antes de la interpelación, la acusación constitucional por una serie de delitos o por algún delito que está tipificado en el Código Penal, ¿no es cierto? El día que interpelaron al ministro Mayorga la primera vez, quiero decir, el ministro Mayorga contestó 64 preguntas de manera detallada, de manera técnica, de manera sobria, contundente, que incluso hasta Javier Bedoya y varios digamos, operadores y congresistas del PPC lo supieron reconocer, y parte de la oposición también, ¿no es cierto? Señalaron que le fueron suficientes las explicaciones. Y ese día se tuvo que suspender la reunión, no solamente por la batería de respuestas contundentes de Mayorga, sino porque la oposición, que era la más interesada en interpelar, se fue. No hubo quórum y ellos mismos sabotearon su propia interpelación. Punto uno. Punto dos. No es como ha dicho mi amigo García Belaunde, Víctor Andrés García Belaunde, de que si hubiese sido una ley se hubiese ganado. Porque lo que se cuenta en una censura, que es el derecho de las mayorías según la Constitución, es llegar a la mayoría simple calificada, es decir, que existan los 66 votos como mínimo. No interesa si los que están a favor o en contra de la censura están o no presentes en el hemiciclo y votan y no en contra. Bueno, yo ahí discrepo de Vitocho por la sencilla razón de que si seguimos la misma lógica, esta mesa directiva del Congreso estaría políticamente debilitada y el gabinete también sería muy debilitado, porque los últimos dos pasaron raspando con la punta de la nariz. Ese es un buen ejemplo. 66 votos no logró la oposición, y la oposición sabía que no lo iba a lograr, no solamente porque el PPC y muchos congresistas no iban a votar a favor, sino que fue tan claro y tan contundente y tan detallado, además de técnico, las respuestas de Mayorga en la primera interpelación, el pliego interrogatorio, 3 mociones, 65 preguntas, que ya no dio a pie a mayor debate. Y el tema central es el siguiente: Mayorga ingresa el 23 o 24 de febrero y jura como ministro de Energía y Minas. Pero en septiembre u octubre del año pasado, del 2013, Perú Petro, que es la instancia correspondiente según la ley de hidrocarburos, era la que amplió, según el directorio, el presidente del directorio, Ortigas en este caso, era el que había firmado la ampliación del contrato con Interoil. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas no es un ente negociador ni que determina un contrato, en este caso, para prorrogar dicha explotación para determinado yacimiento por determinada empresa. Pero no cuidó las formas, congresista. No cuidó las formas, porque si yo me estoy desempeñando como asesor, consultor legal de una compañía que luego está dentro de una disputa con el Estado, lo mínimo que ha debido hacer Mayorga es inhibirse o permitir que el viceministro firme. Pero ahí ha cometido un gravísimo error de formas. O sea, por eso que eso ha llevado a una serie de confusiones, ¿no? O sea, vamos a pensar bien, cometió un gravísimo error. Yo no creo, no estoy de acuerdo contigo, Mario, que sea un gravísimo error. Probablemente se hubiera salvado de alguna forma si de repente él pedía licencia, se iba de viaje. Y no o decir, presidente, yo no puedo firmar esto. No lo podía firmar el viceministro, según la ley. Bueno, lo podía firmar... Lo delega otro ministro. El ministro de otra cartera, correcto. Eso pudo ser. Pero usted lo hubiera hecho, pues. La congresista lo hubiera hecho porque... Pero el problema es que no puede entrar una persona y pasar de un biombo tan rápidamente a otro. Pues ese es el problema. El ministro tenía apenas 4 o 5 días de haber jurado en el cargo. Probablemente esa era la salida. Sí, es verdad.
pero eso no quiere decir que él haya entrado en conflicto de intereses, ni que mucho menos se haya coludido con los funcionarios o representantes de Interol, porque él anteriormente en su empresa de estudio de abogados, digamos, lo asesoró de alguna manera. Pero en todo caso, yo creo, sinceramente, Mario, que la oposición ha perdido, hay que decirlo de manera clara, ha perdido la interpelación, ha perdido su oportunidad de censurarlo al ministro, no han tenido los votos, ni siquiera raspando, no es que hayan logrado 60, 62 votos y han estado 4 votos, han logrado 36 votos, o sea, han estado lejísimos de censurarlo, a 30 votos, a 30 votos. Más de los que estuvieron a favor. No, pero 2 o 3 votos, porque pero más de los que estuvieron a favor. Cecilia, es que no interesa los votos en contra de la censura. Yo digo interesa los votos en contra de la censura. 2 votos o 3. ¿Hubieron más? Es 38-36, eso no interesa. Hubieron más. No interesa. Más. Faltaron 30 votos, que es bastante, la cuarta parte del hemiciclo. O le faltaron 30 para ser mayoría. Para censurarlo. ¿No es cierto? Entonces, ¿pero qué pasó, congresista ahí? Solamente para terminar. Entonces, ese mal perdedor, y como no te puedo censurar, entonces elijo otro camino que nunca se contempló, que es una acusación constitucional, por favor. ¿Qué pasó ahí? ¿No estuvo muy cohesionada la varias cosas, ¿no? Varias cosas. Lamentablemente los datos que yo he dado no los he inventado yo, sino han sido dados por el mismo gobierno y las instituciones del gobierno. Es la realidad, así no nos guste. Esa es la realidad en estos momentos en el país. No es que estemos ni en Venezuela, ni en Grecia, y espero que el congresista no espere que lleguemos a ese punto para levantar nuestra voz y preocuparnos por lo que está sucediendo en el sector económico. Pero más allá de eso, yo creo que la población sabe perfectamente de qué se trata esto, pero simplemente recordarles. El ministro Quijandría, efectivamente, nadie está cuestionando sus capacidades profesionales ni técnicas. Obviamente es un señor reconocido en el ambiente. Ministro Mayorga. Perdón, el ministro Mayorga, ¿qué dije? El ministro Quijandría. Pero, perdón, me confundió porque él era socio de la firma Laub y Quijandría hasta prácticamente el día que juramentó como ministro. Y es esta firma, Laub y Quijandría, la que defendió a Interoil en el arbitraje que tuvo con el Estado. Es decir, el señor Eleodoro Mayorga, horas antes de juramentar como ministro, segundos antes, minutos antes de juramentar como ministro, el señor representaba a Interoil a través de la firma Laub y Quijandría, que era la que él era parte de su sociedad. Y lo representaba en el arbitraje, es decir, en el conflicto que tenía el Estado con esta empresa. Y luego él juramenta como ministro. ¿Hasta ahí? No hay ningún impedimento. Perdón, terminemos. Hasta ahí, bueno, el señor era socio, hay mucha gente que trabaja en el sector privado, hoy puede trabajar alguien en una minera y mañana ser ministro. Y más en un sector de tanta escasez de cuadros técnicos. De cuadros, que se necesita además muchísimo detalle acerca de ciertos puntos. O sea, hasta ahí no hay ningún problema porque yo no creo que nadie pueda decir que porque trabajaste aquí o allá no puedas ejercer un cargo. Eso me parece totalmente absurdo. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué es lo que pasa? A los 4 días, que el señor Mayorga asume la cartera, firma Mayorga es nombrado ministro el 25 de febrero. Y el 29 de ese mismo mes, el Tribunal de Fiscalización Ambiental revocó la resolución que obligaba a Interoil a pagar 52 millones como sanción por una infracción. Es decir, casualidad o no, Interoil se ahorró 52 millones de soles que había entrado en arbitraje con la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Mario? No solamente hay que hacer, sino que hay que parecer. Y aquí los errores políticos se pagan. ¿Y cómo se paga un error político? Y no porque sea el señor Mayorga, no porque sea el gobierno de Gana Perú, no porque sea un ministro del señor Ollanta. Los errores políticos se pagan. Y el señor Mayorga, para ser buena gente, lo mínimo que debería aceptar es que ha cometido aquí o en cualquier parte del mundo un gravísimo error político. Él debió de dar un paso al costado. ¿Sabes lo que debió pasar? No debió de aceptar el cargo. Porque el señor Mayorga lo que dice ahora es, conmigo pero perdón, o sin mí... aquí le interrumpo. Él ha dicho
que el presidente de la República sabía. Por supuesto. O sea, él sabía que iba a firmar. No, pero, digamos, si el presidente sabía, le está dando su anuencia. Pero a ver, peor todavía. Pero entonces el problema es del presidente, no del ministro. Por supuesto que es del presidente al final, porque el presidente le debió pedir su renuncia. Obviamente no debió permitir que juramente. Primero, a ver, para terminar, primero ni siquiera le debió permitir que juramente. Y cuando juramentó y ver que todo este bolontrón se venía, al final, efectivamente, el responsable directo es el presidente de la República. Porque si el señor no quiere renunciar, pues el presidente de la República le pide que dé un paso al costado. Tienen la carta firmada. Pero para concluir en este tema puntual, el ministro Mayorga ha dicho de que ¿cuál es el problema? Si con él o sin él, igual se iba a firmar el contrato. Entonces, ¿para qué aceptó el cargo? Ya sabía que se iba a firmar. Él sabía, antes de entrar, que iba a firmar un ahorrito de 52 millones de soles a la empresa que él representaba segundos antes de juramentar. Entonces, obviamente, o una de dos, mucha casualidad, difícil de creer, o es que justamente él representaba el hecho de que eso se firmara. Entonces quería estar en la foto. Bueno, ahí habría que precisar, antes de darle el uso de la palabra al congresista Chejade, que el arbitraje, el arbitraje es un proceso, digamos, que va más allá de la voluntad de los ministros, está en curso. Y en segundo lugar, uno de los argumentos que daba el propio Mayorga es que en realidad es una decisión estrictamente técnica de Perú Petro y no del propio Ministerio de Energía y Minas. Esto lo da como justificación, por supuesto. Antes de dar el uso de la palabra al congresista, lamentablemente tenemos que... Tenemos 40 segundos, bueno, tenemos que ir a la franja electoral, lo que pasa es que después nos corta la franja y se le corta al congresista, pero sí, mejor. O sea, hay que tener en cuenta esos dos elementos que son cruciales, ¿no es cierto?, para poder dar una opinión un poquito más equilibrada. Vamos rápidamente a la franja electoral, tenemos que esperar y regresamos con esta conversación. Bien, seguimos en esta conversación con los congresistas Cecilia Chacón y Omar Chejade. Congresistas, su turno. A mí me alegra que Cecilia, a pesar de lo equivocada que puede estar o discrepar, digamos, de su tesis, haya hablado en todo momento de error político, al igual que tú, Mario. Porque eso te demuestra de que, no lo digo por Cecilia en este caso, que es la de mal perdedor, ¿no? Es decir, como perdí en la censura, entonces voy a la acusación constitucional. Si es un error político, ¿por qué irme por la acusación constitucional? La acusación constitucional es un procedimiento cuando existe contra un funcionario público, digamos, un delito, un ilícito penal. Tráfico de influencias en este caso, que podría ser en este caso, u otro delito con funcionario público, de corrupción, por ejemplo. Pero acá, en todos los minutos que hemos estado hablando en este interesante debate, nunca se ha hablado, ni nunca se utilizó la terminología delito. Por lo tanto, con esto queda de alguna manera acreditado que la acusación constitucional es la vía del perdedor. Perdí la censura, entonces ya, pues vamos a ver qué pasa con el tema de la acusación. Pero ¿por qué el presidente termina avalando una designación de una persona que estaba en una situación conflictiva? Segundo, es que el presidente de la República no ha encontrado ningún impedimento constitucional, ni jurídico, ni procedimental, ni legal en el nombramiento o designación de Leodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas. Pero eventualmente político. Salvo que no hubiese renunciado a su estudio de abogados o a la asesoría. Pero de ahí a decir de que hay un conflicto de intereses, hay una larga distancia. Tercero, se dice de que Mayorga firmó como ministro de Estado el contrato con Interol. Lo tenía que hacer, Mario. O sea, él no estaba, digamos, en la disyuntiva de decir lo hago o no lo hago. Ya Perú Petro lo había firmado y lo único que tenía que controlar el ministro de Energía y Minas, llámese como se llama, Mayorga o quien fuera, era la parte formal, los requisitos formales. Y eso es lo que hizo Mayorga. A los 4 o 5 días él tenía la obligación de firmar el contrato. Sí, una salida pudo ser esa. Bueno, me voy a provincias, me voy del país, dejo encargado en el despacho al ministro de otra cartera. Puede ser, eso te lo acepto. Pero ahí a decir de que Mayorga estaba impedido constitucionalmente, que había tráfico de influencias, que tenía conflicto de intereses, en lo absoluto. Hay conflicto de intereses. En lo absoluto, Mario. En lo absoluto. ¿Pudo haber una salida más elegante? La pudo haber. Pero creo que el ministro Mayorga ha actuado de buena fe y creo que la operación con Interol por parte de Perú Petro, no del Ministerio de Energía y Minas, fue con absoluta claridad. Se está hablando mucho del tema de la desaceleración económica. Bueno, sí, pero no solamente es el Perú. Y el Perú está siguiendo de alguna manera lo que se ha trazado, lo que nos hemos trazado desde el gobierno anterior, afianzado por el presidente Ollanta, en el tema de la Alianza del Pacífico. Ayer el presidente de la República, se habló muy poco de esto, pero creo que hay que incidir,
se ha reunido con su colega Santos de Colombia en el famoso gabinete binacional. ¿Para qué? Para no solamente fortalecer la Alianza del Pacífico, sino para crear polos de desarrollo en zonas fronterizas, para luchar contra la tala ilegal, contra el narcotráfico, eso está con la muy subversión. Bien. Eso está muy bien. Pero, por ejemplo, fíjese qué mal hemos estado en el tema económico, por lo menos a nivel del manejo político que recién hoy el actual ministro Segura ha reconocido que nuestro crecimiento en el mejor de los casos va a ser 3,5%. ¿Por qué han caído los metales a nivel Pero ese argumento ya se conocía, congresista. No, pero además ha disminuido la producción, No quiero intervenir. O sea, a ver, vamos por partes. Yo he dicho que en el peor de los casos se trataría de un conflicto de intereses. Obviamente aquí, si hay delito o no, están los jueces y fiscales quienes lo determinarán, porque podría haber efectivamente un delito que yo en estos momentos no soy capaz, yo por lo menos, no soy capaz de decir ni sí ni no, porque para ya manifestar que hay un delito, tienen que intervenir los jueces y los fiscales. Entonces tendrá que irse a una acusación constitucional, se le tendrá que levantar el fuero para que efectivamente los jueces y los fiscales, que son los que determinan culpabilidad o no de un delito, sean los que lo determinen. El Congreso no determina Pero delitos. Es un juicio político. No determina delitos. Pero más allá de eso, no nos olvidemos, por ejemplo, que hay una carta de la CONFIEP en el 2014, que firma el señor Alfonso García Miró, donde le dice al Estado peruano, donde le escribe el presidente del directorio de Perú Petro, que se han enterado de que efectivamente se habría ganado la demanda ante Interoil, y que le solicitan, les proporcione los sustentos técnicos, económicos y legales por los que Perú Petro tomaría la decisión de firmar un contrato con Interoil. O sea, ¿quién? El presidente CONFIEP, el señor García Miró, mucho antes de este tema, porque obviamente esta era una gran preocupación y no nos explicábamos qué es lo que pasaba. Porque para que la población sepa sobre este tema, en el año, Interoil pidió una extensión, ¿no? Una extensión de su contrato justificando el fenómeno del niño, que no lo había dejado trabajar al 100%, etcétera, etcétera. Y como el Estado peruano se negó, la empresa decide demandarlo a instancias internacionales. Esa fue la razón, ¿no? Yo no pude realmente cumplir con lo que tenía esperado sacar porque hubo un fenómeno del niño, entonces por lo tanto me tienes que prorrogar. El Estado peruano le dijo, no hay forma, tú me tienes que entregar en el momento que termina tu contrato. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, se fueron a un arbitraje, ¿no? Sin embargo, Interoil lo que hizo fue seguir operando a través de una medida cautelar, ¿no? Hasta ahí, él dijo, no, yo no estoy de acuerdo, presento una medida cautelar en contra del Estado peruano y yo voy a seguir haciéndolo si a ti no te guste. Entonces, hasta que el arbitraje decidiera efectivamente si legalmente se podía o no se podía hacer. Y el 1 de abril de este año, las partes fueron notificadas formalmente de que el Perú había ganado el arbitraje. Entonces mi pregunta es, si el Perú demanda instancias internacionales, si el Perú va a un arbitraje, si el Perú cuestiona los argumentos del señor, de Interoil a través del señor Mayorga, que era el que conversaba en nombre de Interoil con el Estado peruano, y objeta las razones, va a un arbitraje, gana el arbitraje, y luego el señor Mayorga sale ministro y firma a favor, o sea, renuncia, qué buena gente, renuncia a todos los esfuerzos realizados por el Estado peruano en beneficio de todos los peruanos. ¿Y qué es lo que hace? A pesar de haber ganado el arbitraje, a pesar que se le dice que hay 52 millones de soles que tienen que pagar al Perú, ¿qué es lo que hace? Licita nuevamente para ver si puede sacar un mejor precio y cambia de empresa. No, señores, lo que hace es firmar a favor de Interoil. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Lo que nos dice Cecilia es que a partir del 7 de junio del 2012 había una medida cautelar por parte de Interoil, 7 de junio del 2012, y por eso el Estado estaba impedido de firmar con otro licenciatario un contrato. Sí, eso sí. ¿No es cierto? Entonces eso hay que decirlo. Pero eso lo acabo de decir. Eso lo acabo de decir. Cecilia, y no es que el ministro Mayorga haya querido o no haya querido firmar. El ministro, llámese como se llame, Mayorga, a lo que tú quieras, tenía que firmar el contrato porque era una decisión de Perú Petro, de los funcionarios de Perú Petro. El Ministerio de Energía y Minas no tenía decisión ni poder de negociación en ese momento para decir no firmo. El único que tenía que hacer el ministro de Energía y Minas, llámese como se llame, Mario, era controlar los temas, los requisitos formales. Pero no ¿Te parece lógico que Perú Petro haya dicho, a pesar de haber ganado el arbitraje, que le dieran a
Interoil, ¿te parece lógico? Olvídate que se llame como se llame. ¿Te parece lógico? Entonces aquí hay que interpelar al jefe de Perú Petro. El tema está en análisis es el señor Mayorga. No. Y el día de ayer la oposición ha perdido abrumadoramente la oportunidad de censurarlo. Es momento de unirnos, Mario, Cecilia, es momento de unirnos, de apostar por el Perú y que estas discrepancias políticas, más allá de las personas que estén gobernando el país o de un ministro que es pasajero, que es coyuntural, que es un ave de paso, empujar el coche del país y seguir la línea que está siguiendo, por ejemplo, el presidente Ollanta, es decir, fortaleciendo los bloques económicos y políticos en la región, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que es una gran creación que tuvo, y hay que reconocerle, el expresidente García, y que está afianzando en este gobierno el presidente Ollanta para tratar de vender con arancel cero nuestros productos con Colombia, con Chile, con México, al Asia, Europa, a Estados Unidos. Creo que eso es lo que hay que tratar de fomentar y no un pánico financiero, decir que estamos cayendo, que estamos desacelerándonos, por favor. 10 segunditos porque tengo que ir. 10 segunditos. Efectivamente es momento de unirnos, pero unirnos para que salga el ministro Mayorga y para poder destrabar realmente las inversiones que están trabadas, para que haya mayor credibilidad en el sector y para que puedan haber nuevas inversiones. Yo me uno efectivamente para el crecimiento económico del país y de nada va a servir las leyes que quieren dar para destrabar las actividades privadas si tenemos a un ministro en una cartera tan importante que no genera confianza y genera tanta... El ministro es un ave de paso, el ministro es pasajero, los ministros son pasajeros. Lo importante es la línea económica y política que está siguiendo el gobierno del presidente Ollanta, que nadie la refuta, ni García Mirón, que apoya al gobierno. Bien, les agradezco muchísimo. García Miró apoya al gobierno. Sí, claro, por supuesto. Y mira tú, y manda, bueno, era un secreto a voces, ahora ya tenemos la certeza. Pero está bien que la confía apoye al gobierno, está bien que los operadores económicos apoyen al gobierno. Lo triste sería que fuera como el gobierno de la década del 80. Todos deberíamos esperar que este gobierno tenga éxito, en realidad, claro, todo el Perú. Todos ganamos. Gracias, señores congresistas, les agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a una pausa y regresamos con Augusto Rey, candidato a teniente alcalde por Diálogo Vecinal.